Ok, entonces ya vimos en los dos videos anteriores la parte teórica de cómo calcular, según la metodología del HCM, la capacidad en los giros o movimientos de las intersecciones no semaforizadas, en este caso las intersecciones a prioridad. Ahora vamos a ver un ejercicio, cómo lo aplicaríamos en la práctica, ¿no? Entonces imaginémonos esta intersección, en los movimientos que deban ser el paso en ella, ¿no? Entonces es una intersección de tres aproximaciones. Tenemos seis movimientos. En la vía principal están 2, 3, 4 y 5. En la secundaria están 7 y 9, ¿no? Entonces, respecto a la intersección de cuatro aproximaciones, pues hay varios movimientos que no tenemos, así es un poquito más sencillo, ¿no? Eh, Tenemos que identificar cuáles son los movimientos que tienen un nivel de prioridad uno y que por lo tanto no deben o no necesitan ceder el paso. Estos son del lado de la aproximación izquierda, son 2 y 3, ¿no? Donde tenemos 500 vehículos por hora de frente, estos no tienen que ceder el paso. Y la vuelta derecha tampoco tiene conflicto con ningún movimiento de nivel de prioridad uno. Entonces la vuelta derecha también está en este nivel de prioridad uno, no tiene que ser el paso, son 200 vehículos por hora dando vuelta a la derecha. En la aproximación opuesta, la que viene del lado derecho en la pantalla, de frente vienen 750 vehículos por hora, esos tampoco tienen ningún conflicto con nadie porque son nivel de prioridad uno, es el movimiento de frente en la vía principal. Y tenemos 220 vehículos por hora que dan vuelta izquierda, ¿no? El movimiento 4. Este movimiento no tiene nivel de prioridad uno porque tiene conflicto con los 500 que siguen de frente, ¿no? Y también en alguna medida con los 200 que dan vuelta a la derecha. Entonces, aquí sí hay que calcular la capacidad de este giro. Y los de la vía secundaria, los 300 vehículos por hora que dan vuelta a la derecha y los 200 que dan vuelta a izquierda, tampoco tienen nivel de prioridad uno, ¿no? Hay que calcular su capacidad. Entonces, realmente son los movimientos 4, 7 y 9 los que requieren calcular su capacidad, ¿no? Según esta metodología, porque tienen que ceder el paso en esta intersección. Okay. Entonces, de ejemplo, voy a calcular yo el número 7, que es tal vez el más complejo o el que menos capacidad tiene, porque es el que está en un nivel de prioridad más bajo, la vuelta izquierda de la vía secundaria, y luego como ejercicio les voy a dejar a ustedes que hagan el cálculo para 4 y 9, ¿no? En los movimientos 4 y 9. Entonces vamos a resolver el 7. Ok. Primero entonces el 7 lo tengo ya en verde porque es el movimiento que vamos a calcular. En morado tengo aquellos con los que tiene algún tipo de conflicto. En gris la vuelta a la derecha con la que no tiene conflicto, ¿no? La vuelta a la derecha, el giro número 9 o el movimiento número 9 de la misma habilidad secundaria, entonces con ella no tiene conflicto. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas para calcular en primera instancia el volumen en conflicto? Las tenemos aquí arriba a la derecha, ¿no? El volumen en conflicto etapa 1 del movimiento 7 es dos veces el volumen 1. No tenemos un volumen 1 porque el volumen 1 correspondería a la vuelta izquierda de la aproximación del lado izquierdo de la pantalla, que iría hacia arriba, ¿no? Daría vuelta hacia la vía secundaria en la salida que va hacia arriba en la pantalla, pero esa aproximación no existe en esta intersección, ¿no? Entonces no existe movimiento 1. Luego tenemos volumen 2, que sí tenemos, ¿no? Los 500 vehículos por hora. 0.5 V3, que sí lo tenemos, 200 vehículos por hora. V15, que es el peatonal, no lo vamos a considerar por ahora, pero también tendría conflicto, evidentemente. Y esto es en etapa 1. ¿A qué se refiere etapa 1 etapa 2? Creo que lo habíamos comentado, pero se refiere básicamente a que si tuviéramos, por ejemplo, un camellón en la vía principal que dividiera un sentido del otro, entonces habría un cierto espacio de resguardo en medio de la intersección, donde en la primera etapa podrían simplemente preocuparse por los vehículos que vienen de la izquierda, y una vez que están en este resguardo a la mitad en el camellón, podrían en una segunda etapa preocuparse por los que vengan del lado derecho, ¿no? Esto nos incrementaría la capacidad y nos haría la intersección más segura, tener este resguardo ahí, ¿no?
pero en muchos casos no se tiene, no hay un camellón, no hay un espacio en medio donde los vehículos se puedan resguardar, se quedarían estorbando, entonces tienen que hacer la maniobra en una sola etapa. De cualquier manera, las fórmulas vienen en dos etapas. Si no tenemos este espacio, como es el caso de esta intersección, que la vamos a analizar como de una sola etapa, entonces el volumen en conflicto etapa 1 y etapa 2 se deben de sumar, ¿no? Para tener un solo volumen en conflicto, para el movimiento 7. De cualquier forma, la fórmula para calcular el volumen en conflicto etapa 2 del movimiento 7 es 2V4, tenemos V4, ¿no? Son los 220 vehículos que dan vuelta a la izquierda. B5 entre N, donde N es el número de carriles, entonces 750 lo vamos a dividir entre 2, porque tenemos dos carriles, cada flecha representa un carril en el diagrama, entonces aunque me parece que el texto no lo especifica, debería hacerlo, son dos carriles por sentido, así lo vamos a considerar. Entonces B5 entre N sería 750 entre 2, más 0.5 V6, no tenemos V6, que sería la vuelta a la derecha, desde la vía principal hacia arriba, no la tenemos, más 0.5 V12 tampoco, y 0.5 V11 son movimientos que vendrían de la aproximación que viene desde arriba, entonces no las tenemos, ¿no? Entonces estos movimientos no tienen volumen. Entonces en etapa 1 nos queda que el volumen de conflicto es 2 por 0, porque no tenemos V1, más 500, más 0.5 por 200, que es V3. En total nos quedan 600 vehículos por hora. Es el volumen en conflicto en etapa 1 del movimiento 7. En etapa 2 tenemos 2 por 220, que es V4, 2V4, 2 por 220, más V5 entre N, 750 entre 2, y no tenemos ni V6, ni V12, ni V11, entonces 0.5 por 0, más 0.5 por 0, más 0.5 por 0. Podemos omitirlo, pero lo dejo ahí para que sea como más claro, dado que es un primer ejemplo, ¿no? Entonces tenemos en total, 815 vehículos por hora. Entonces el volumen en conflicto en etapa 2 del movimiento 7 sería 815 vehículos por hora. Si tuviéramos este resguardo en el centro, entonces podríamos calcular la capacidad por etapas y calcular la capacidad para la etapa 1 y la capacidad para la etapa 2. En ese caso, la capacidad del giro sería la más baja de las dos, ¿no? Porque, como se dice, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, dado que estas etapas son en serie, la que menor capacidad tenga va a regir de alguna manera, ¿no? Entonces calcularíamos cada una de las capacidades por separado y la capacidad de movimiento 7 sería la menor de las dos. Como tiene que hacerse en una sola etapa todo el movimiento en una sola fase, entonces el volumen en conflicto es la suma de 600 más 815, lo cual nos da 1415 vehículos por hora en conflicto, ¿no? Si nos vamos a nuestros diagramas, sin tener que resolver todavía la función de la capacidad, ¿no? Ya nos daríamos cuenta que con 1415 vehículos por hora en conflicto, pues tendríamos una capacidad relativamente baja, ¿no? Eso simplemente a partir de nuestras gráficas ya lo podríamos ver sin tener que resolverlo. Pero claro, vamos a resolverlo. Entonces, lo siguiente que tenemos que calcular es la brecha crítica y el tiempo crítico de seguimiento. Nos vamos a nuestra tabla, la 17-5, ¿no? del HCM 2000. Nos muestran cada uno de los renglones los distintos movimientos que nos podríamos estar interesados en calcular, ¿no? Left turn from major es la vuelta izquierda de la vía principal. Right turn from minor es la vuelta derecha desde la secundaria. Through traffic on minor es el movimiento de frente en la secundaria. Y left turn from minor es la vuelta izquierda desde la vialidad secundaria, ¿no? En este caso se trata de una vuelta izquierda de movimiento 7, es una vuelta izquierda desde la vialidad secundaria. Entonces nos vamos a fijar en este renglón. Y luego tendremos que ver brecha crítica si se trata de una vía de un solo carril por sentido, sería la primera columna, 2 carriles por sentido la segunda columna. Como tenemos las dos flechitas y habíamos comentado en la diapositiva anterior, se trata de una vía de 2 carriles por sentido, entonces tenemos que fijarnos en la segunda columna.
Entonces nuestro valor de brecha crítica para este giro izquierdo va a ser de 7.5 segundos, es un valor relativamente alto, ¿no? Comparado con los otros movimientos que tienen valores menores. Y para la brecha crítica de seguimiento tendremos 3.5 segundos. Entonces, estos son los valores que van a entrar a nuestra fórmula, ¿no? La tenemos de aquí abajo, capacidad de 7 es igual a 1415. Perdón, esta es la fórmula general, ¿no? Capacidad de X es igual al volumen en conflicto de X, que es 1415, que multiplica a esta fracción donde en el numerador tenemos E a la menos volumen en conflicto de X, que es E a la menos 1415, por la brecha crítica, que es 7.5 segundos, entre 3600. Y en el denominador abajo tenemos 1 menos E a la menos volumen en conflicto de X, que sigue siendo 1415, por el tiempo crítico de seguimiento, que aquí son 3.5 segundos, ¿no? No lo confundamos con la brecha crítica, este es el tiempo crítico de seguimiento, TF, T subíndice F, 3.5 segundos dividido entre 3600. Y esto, si lo resuelven, nos da 99.3 vehículos por hora. Ok, entonces esta es la capacidad que tendría el giro izquierdo, y cuando nos damos cuenta que la demanda es de 200 vehículos por hora, pues evidentemente vamos a tener un problema. No tenemos suficiente capacidad para atender a 200 vehículos por hora. La relación volumen-capacidad B entre C es 200 entre 99.3 igual a 2.014, ¿no? Idealmente estaríamos buscando relaciones volumen-capacidad menores a 1, de hecho incluso valor de 0.9 por ahí, pues ya son señal de que esto podría tener un cierto conflicto, y que a futuro tal vez no sea buena idea, porque si la demanda siguiera creciendo, pues rápidamente llegaríamos a una situación en la que se viera rebasada, ¿no? Ideal pues sería operar con relaciones volumen capacidad 0.5, 0.6 o evidentemente menores, ¿no? Eso sería ideal. Tal vez 0.7, 0.8 podría todavía funcionar. Ya mayores a 0.9 ya nos estaría advirtiendo de potenciales problemas, ¿no? Pero un valor de 2 es simplemente simplemente significa que esto no operaría bien, ¿no? Se acumularían demasiados vehículos, la fila podría ser muy larga, probablemente acabaría haciéndose fila en una doble fila, ¿no? O sea, usando los dos carriles, entonces también estorbaría a los 300 vehículos que quieren dar vuelta a la derecha, etcétera. Entonces, básicamente esto nos está diciendo que no funcionaría esta vuelta izquierda y que deberíamos buscar una alternativa, ¿no? Una alternativa podría ser prohibirla, hacer un giro indirecto, ¿no? Que se que den vuelta a la derecha y luego tal vez una vuelta en U más adelante, no sé, alguna cosa. O de plano probar también la posibilidad de semaforizarla, ¿no? Serían como alternativas que tenemos. Entonces, básicamente esto es lo que necesitamos aprender a hacer en cuanto al análisis de intersecciones no semaforizadas o intersecciones a prioridad, para ser más precisos, donde hay una calle principal que tiene prioridad, que no tiene que ceder el paso, al menos sus movimientos de frente y vueltas derechas, y una secundaria que sí tiene que ceder el paso, ¿no? También las vueltas izquierdas de la vía principal tienen que ceder el paso. Entonces, así la analizaríamos, así estimaríamos su capacidad, y podríamos estimar las relaciones volumen-capacidad para cada movimiento y determinar si tenemos un problema de operación o no, ¿no? En este caso vemos que para el giro a la izquierda 7 sí lo tenemos. Entonces calculen ustedes por su propia cuenta los otros movimientos que tenemos en esta intersección. Como ya habíamos dicho, son el movimiento 9 y el movimiento 4, ¿no? Entonces, esos, siguiendo esta misma metodología, calcúlenlos ustedes. En general tienen menor problema de capacidad, porque al tener un nivel de prioridad más alto, tienen menos volumen de conflicto, también tienen brechas críticas más pequeñas, ¿no? No de 7 fracción segundos, que también complica mucho la operación del giro izquierdo desde la vía secundaria, ¿no? Entonces, siguiendo esta metodología del HCM, por favor calculen la capacidad y la relación volumen-capacidad para los movimientos 4 y 9
y me lo hacen llegar por correo en una semana, ¿sale? Aquí vamos a dejarlo. También si tienen cualquier duda avísenme, pero espero con el ejemplo haya quedado suficientemente claro. Pero bueno, me pueden avisar aquí por, por YouTube, me pueden escribir un correo, o también los que están dentro del grupo de Telegram pueden por ahí poner sus dudas. Hasta luego, que estén bien, cuídense.